Vamos, capítulo 23. Capítulo 23, estamos en la caminata, ¿no? Recuerden, siguiendo las huellas del Maestro. Y en ese seguir las huellas del Maestro, ya estamos camino a la cruz de amor. Camino a la cruz de amor, ¿verdad? Recuerden la última prédica que tuvimos sobre este tema. Entonces, retomemos. El Señor ya lo han tomado preso, recuerden la prédica pasada. Camino a la cruz ¿de qué? La cruz de amor, porque aunque es la cruz de maldición, de sufrimiento, es donde Dios derramó todo su amor. ¿Por quién? Por usted, por mí, por todos los pecados. Y la paradoja que vimos el domingo pasado es, mientras Él va sufriendo, mientras Él va azotado, mientras a Él le han abierto sus carnes con látigo, y las mujeres que como profesión tenían el llorar, ¿recuerdan? Las plañideras, ¿qué hace el Señor? Se voltea a mirarlas y les dice, no llore por mí, lloren por ustedes. ¿Por qué? Porque recuerden que ellas eran las que verdaderamente, ellas representaron a quién, el pueblo de Israel, ¿recuerdan? Los que realmente tenían que llorar por su pecado y el sufrimiento, la justicia que venía de parte de Dios, la cual se cumplió en el año 70, como lo estuvimos mirando, con la destrucción del pueblo. Y es cuando el Señor les profetiza, ese día las que estén estériles van a agradecerlo. Y ese día van a decir, ojalá los montes caigan sobre nosotros para no sufrir esto. Hoy vamos a avanzar. Vamos a ir del versículo 32 al 43. Hoy vamos a ir a la cruz. Vamos a ir a la cruz, a esa cruz de amor. Y hoy vamos a estar en capítulo 23 del 32 al 43 y vamos a ver, les voy a pedir que observen muy bien un contraste, sigue el contraste. Lo que vimos el domingo pasado fue un gran contraste, él sufriendo y les dice a ellas, lloren por ustedes. Hoy vamos a ver un gran contraste entre el odio del ser humano por Dios y el amor inagotable de Dios a pesar de. Vamos a leer el texto del 32 al 43. Llevaban también con él, ahí van camino a la cruz, ¿no? Recuerden que ellos tenían que atravesar toda la ciudad, todo el mundo se burla, van para la cruz y entonces sigue el texto y dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le llamaban así, dicen los historiadores, porque allí era donde hacían miles de crucifixiones, así de que muchos cráneos, y le llevaban allí, y allí le crucificaron, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, y el título decía, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro,
le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero éste ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús: de cierto te digo, eso es, te aseguro, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Revisemos bien y vamos a ver esos contrastes que hay allí. Los contrastes que se dan aquí en la crucifixión. No era el único que iban a crucificar ese día. De hecho, ya lo hemos visto y Jesús no es el único que fue crucificado. Y parece que ellos, por ahorrar trabajo y todo, siempre llevaban de a varios. Y ahí llevaban 2 malhechores. 2 que habían cometido algún delito capital, por lo cual Roma los había condenado a la crucifixión. Ahora, es importante parar un poquito en qué consistía la crucifixión. La crucifixión los romanos no la inventaron, pero la perfeccionaron. Parece que eso viene de cultura de los persas. Y era la forma más despiadada, más agresiva de condena a alguien. Era lo más brutal que había en ese momento. Porque además de todo lo que hacían sufrir al condenado, mientras eso ya lo vimos la vez pasada, con látigos, con puntas de hueso que rompían la carne y todo, al llegar allí a la crucifixión, clavaban en las muñecas los clavos y de ahí colgaba el cuerpo y sus pies los unían y parece que por el talón, por el empeine, con un solo clavo. Así es que era llevar a la persona a la muerte más agónica y lenta. Era más rápido de quitar la cabeza. Pero ellos no buscaban matarlo rápido, sino que sufriera. Y allí el condenado podía durar días sufriendo y por el peso, dicen los científicos, que se cierra el tórax, aprieta los pulmones y entonces la asfixia viene en un calor incandescente como es un desierto. Los historiadores y los investigadores dicen que ellos podían durar días agonizando al punto que a veces las aves de rapiña, aún vivos, comenzaban a hacer su trabajo. Ellos buscaban infligir el mayor dolor y su objetivo, ¿qué era? Escarnecer a la población. Mire, el que se meta con Roma en lo que puede terminar. Es decir, mantener subyugado al pueblo judío en ese caso. Pero, ¿cuál era la mayor desgracia? Porque eso era un martirio para el cuerpo. Pero había algo más trascendental todavía de acuerdo a la mentalidad judía. El que moría en un madero era maldito. Así es que no solamente era un tema de cuerpo y vida natural, sino que para los judíos esa persona era maldita por siempre, su alma era maldita. Y Jesús se hizo maldición. Así lo confirma el apóstol Pablo a los Gálatas cuando les dice en el capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Ese haciéndose es que a sí mismo tomó la decisión. Porque escrito está, maldito todo aquel que muere en un madero. Ahora, eso nos da a nosotros la explicación por qué Jesús no murió de otra manera. En Deuteronomio, la ley, después de que se explica nuevamente la ley, después viene una serie de listado de maldiciones al que no la cumpla. Y tocaba cumplirla toda. De lo contrario, el que no cumpliera la ley en su totalidad, así se equivocara en una sola, era maldito. Ahora, la pregunta es, ¿quién podía cumplir la ley?
En su totalidad, absolutamente ninguno. Y la pregunta que yo le traslado a usted es, ¿usted cumple los mandamientos de Dios en su totalidad? Si es como yo, no. Así de que todos somos malditos por no cumplir la ley. Entonces Cristo va a la cruz y recibe esa maldición de todos nosotros. Y eso es lo que afirma el apóstol Pablo. Él nos redimió, nos libró de la maldición que nosotros merecíamos de la ley y Él se hizo a sí mismo maldito. Y allí está Jesús crucificado, recibiendo la maldición que usted y yo merecemos, queridos hermanos. Merecemos. Ahora vamos a fijarnos en los contrastes que aparecen allí, porque el objetivo del texto es eso, mostrarnos un contraste o varios contrastes que hay allí. Y el más significativo es ese contraste entre la actitud de los judíos con nuestro Señor Jesucristo. Veamos la actitud de los judíos primero. El odio desbordado de ellos por Jesús, demostrado desde hace mucho rato, de cuando lo tomaron preso y todo esto. Ellos, recuerden que fueron los que acusaron a Jesús ¿de qué? De haber dicho que no pagaran impuestos, cuando ya vimos que eso era una falsedad, y además de eso declararse rey, y eso obviamente lo llevó a condenación porque era atentar contra el César. Y ahí demostraron, y con eso era suficiente haber mostrado, ¿sí o no? Ya lo hicieron matar, pues ya qué más, pero ellos siguen ensañados. Y es que la maldad no tiene límite. ¿O acaso es que usted no ve las noticias en nuestro país, hermanos? Pareciera que con lo que ya han hecho es suficiente, pero se ensañan y siguen. Y cada vez peor la cosa. El odio. Mientras Jesús sufría allí en la cruz, porque recuerden que Él era totalmente hombre, totalmente Dios. Así de que como hombre, a Él le dolían todas las heridas, su cuerpo dolía. Recuerde que Él la última cena la tomó esa noche de jueves de Pascua, no volvió a comer nada. Los azotes, los golpes, el cargar la cruz, aunque alguien le ayudó, ¿recuerdan? Él está sufriendo esa agonía, pero ellos quieren hacerle más mal, ellos quieren hacerle más daño. Ahora viene la blasfemia, la burla con sus palabras, y es que a veces las palabras dejan más huellas en nuestro corazón que las mismas heridas físicas. ¿Le ha pasado? A veces una palabra lastima más. Las heridas del cuerpo sanan, las del alma difícilmente. Y ahora ellos pretendían infligir más dolor en el alma de nuestro Señor. Veamos quiénes están ahí. Versículo 35. Primero vemos que el pueblo. Recuerden que estamos en Pascua, ¿no? Así es que había venido gente de muchas partes a celebrar la Pascua en Jerusalén, a ir al templo, a ofrecer sacrificio. Pero mírenlos, no están en el templo donde deberían estar. Quieren ver el espectáculo. De hecho, así lo dice ahí más adelante. Versículo 35. El pueblo estaba mirando. Vamos a ver varios grupos aquí. Vamos a ver al pueblo, vamos a ver a los gobernantes, vamos a ver a los malhechores y vamos a ver a los soldados. Todos ellos desbordando odio contra el Señor. Y lo primero es el pueblo, pero Lucas solamente se detiene y dice que ¿qué? Que ellos estaban allí mirando. ¿Seguro? Queridos, los 4 evangelios tienen miradas distintas de los mismos hechos. Y cada uno, cuando usted los lee, le da la idea de lo que realmente hay allí. Por favor, acompáñeme ahí más atrasito a Mateo 27, 39 al 40. A ver si el pueblo, porque si nos quedamos solo con lo que dice Lucas, ellos están ahí solamente mirando. Y tal vez hasta nosotros podemos decir, ay, ellos estaban diciendo pobre hombre, ¿cierto? Veamos lo que estaba haciendo el pueblo. Versículo 35, Mateo 27, 39 al 40.
está Mateo narrando la misma situación, pero Mateo nos da otros detalles. 39 al 40. Lo tenemos, capítulo 27 de Mateo, 39 al 40, el primer evangelio. Dice, y los que pasaban le injuriaban, le insultaban. Ellos no estaban ahí de manera pasiva. Dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. No sé si usted, pero hay gente que dice que cristiano. ¿Es cierto? Y era más o menos como decir, es que el Hijo de Dios, es que el Rey, véalo. ¿Me hago entender? Lo injuriaban, lo insultaban. ¿Quiénes estaban formando el pueblo? Eran los judíos. Era el pueblo escogido por Dios. Por eso la palabra dice que a lo suyo vino y los suyos lo rechazaron. Esos que están allí son los mismos que cuando él llegó a Jerusalén, ¿qué hicieron? Lo clamaban como rey, tendieron sus mantos. Pero también fueron los mismos que pidieron que soltaran a Barrabás y a él lo crucificaran. Y ahora estaban allí, no solamente viendo el sufrimiento en la crucifixión, sino también injuriándole, hablando blasfemias de él, meneando la cabeza, que es una manera como despectiva de referirse a él. Lo insultaban. Además, en el versículo 40 de ahí de Mateo dice también, si eres el Hijo de Dios. Y ese si eres es una manera de ¿qué? Demuéstralo. Si eres el Hijo de Dios, demuéstralo, bájate de allí y sálvate. Pero no solamente estaban ellos. Y Jesús está consciente. La palabra no dice que él se había desmayado. Él está escuchando todo esto. Él está recibiendo todo eso en su corazón, hermanos. Pero el mismo versículo 35 nos dice que también habían otros allí. Y aún los gobernantes, volvamos a Lucas, por favor. Y aún, versículo 35, el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él. Y decían, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el Mesías, el escogido de Dios. Y aquí es muy importante que nosotros recordemos quiénes eran los gobernantes. Se está refiriendo a los gobernantes religiosos. ¿Formado por quiénes? ¿Recuerdan el Sanedrín? Los principales sacerdotes, que eran los encargados del templo donde se adoraba a Dios. Eran los encargados del templo donde también se hacían sacrificios a Dios. Pero los gobernantes también eran formados por ¿quiénes? Por los escribas, ¿recuerdan? Que los escribas eran como hoy la Suprema Corte de Justicia, la Corte Constitucional, eran los que conocían bien la ley de Dios. Y eso es lo que no le pasa a uno por la cabeza. ¿Cómo es posible que los que conocían la ley de Dios, los que la interpretaban, los que la enseñaban y los que buscaban que el pueblo la cumpliera, eran los que estaban... Es más, por la ley ellos sabían que el Mesías llegaba con todas esas características. Y sin embargo estaban allí burlándose de Dios. Y también ¿quiénes estaban? Los ancianos. No por sus cabellos blancos, sino los ancianos son los más maduros. Y estaban allí burlándose del Señor. Y blasfemando, porque cuando se duda de quién es Cristo, eso es blasfemia. Decir lo que no es Dios, eso es blasfemia, o dudar de quién es Él. Si es el Cristo, si es el escogido de Dios, pues que lo demuestre, es prácticamente lo que ellos están diciendo. Y saben, estaban haciendo lo mismo que Satanás en el desierto cuando tentó al Señor. ¿Cuáles fueron las palabras? Si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan, ¿lo recuerdan? Demuéstralo. Es decir, el desprecio de todo aquel contra Dios es nada menos y nada más que un instrumento de Satanás, porque está haciendo lo mismo, mis queridos. Están haciendo blasfemia.
Pero hoy ocurre lo mismo. Si Dios es bueno, entonces, ¿por qué los niños de África mueren de hambre? ¿Ha escuchado eso? Están haciendo lo mismo. Si Dios es bueno, ¿por qué tanta maldad en Colombia? ¿Por qué acaba de ocurrir lo que le ocurrió a este joven que se fue a hacer un documental periodístico y terminó mal? Si Dios es bueno, entonces ¿por qué permite tantas cosas malas? ¿No pasa lo mismo? Ignorando que esas cosas malas es el resultado de la caída de Adán, del pecado. No es culpa de Dios. Pero también hoy hay quienes casi que dicen, si es el Hijo de Dios, tal cosa. Si Dios existe, que me lo demuestre y entonces yo voy a la iglesia. No hemos cambiado, queridos. Pero además los gobernantes le dan esta blasfemia. Si es el escogido de Dios, que lo demuestre. Y van en contra de lo que Dios mismo ha testificado ahí en el capítulo 9, versículo 35, que fue cuando vimos la transfiguración. ¿Recuerdan? Jesús aparta 3 discípulos, va y allí muestra su gloria y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo, mi elegido, a él oíd. ¿Y recuerdan qué significaba oír en el original? Oír era sinónimo de obedecer. A él obedezca. Y sin embargo ahí están los gobernantes, queridos. Y es triste porque hoy también los que más conocen de la Biblia son los que más también vemos que obran de manera distinta como Dios espera. No se asombren, pero acabo de ver una noticia que hace poco sale. Eso no se puede llamar iglesia cristiana, mi hermano. Pero sale un supuesto pastor declarando abiertamente que él es gay y que recibe a todos los de la comunidad porque eso no es malo delante de Dios. Pero conocen las escrituras, hermanos. Y estos conocían las escrituras y estaban blasfemando del Señor. No hemos cambiado. No hemos cambiado, mis queridos. Esta gente está rebosando de pecado. El pueblo de Dios está rebosando de pecado contra el verdadero Hijo de Dios, contra el Salvador, el Creador, el que vendrá por segunda vez de acuerdo a su promesa, pero ya no para salvar, sino para hacer juicio. Pero hay otros allí en la escena. ¿Quiénes? Los malhechores. ¿Recuerdan que arranca el texto diciendo que van 2 también para ser muertos en la cruz, los malhechores? Ahora, lo tremendo es que ellos están en la peor condición. Están en una condición que lo que uno espera es, por lo menos, ayúdanos a nosotros. Creemos en ti. Pero ¿qué hicieron los malhechores? Versículo 39. Dice Lucas: y uno de los malhechores que estaba colgado, ¿qué hacía? Le injuriaba, le insultaba también. Eso es asombroso. Por eso es que el otro le dice: pero si estamos en la misma condición. Este que está ahí clavado, sufriendo la agonía, sufriendo los dolores, porque a todos, no solamente a Jesús lo latigaron, a todos lo hacían. Y este está allí insultando a nuestro Dios. Dice, le injuriaba diciendo, ¿cuál es la frase que se repite? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Demuéstralo. Demuéstralo. Ahora, Lucas nos muestra que como que fue uno solo, ¿cierto? Volvamos a Mateo 27:44. ¿Qué nos dice Mateo? Lo mismo le injuriaban los ladrones que estaban crucificados con él. Es decir, ambos estaban en las mismas, ambos estaban haciendo lo mismo, ambos en esa condición tan mala de vida y experiencia están injuriando al Señor, están denigrando de Él, están blasfemando de Él
y además están dudando de que sea realmente el Cristo, el Dios encarnado. Pero ¿saben que hoy también pasa lo mismo, hermanos? Y lamentablemente es comprensible, mas no aceptable, que el que no es cristiano, dice uno, bueno, no conoce, pero es increíble que como los judíos que conocían la palabra, haya gente dentro de la misma iglesia que haga lo mismo. ¿Cómo así, Jair? ¿Acaso no hay gente que en los momentos más difíciles es cuando más duda de Dios? Hay gente que en los momentos más difíciles de su vida, por enfermedad, quiebra, una relación rota, es cuando más desprecian al Señor. Y tal vez alguien se pregunte, pero es que yo no digo cosas de esas, pero el alejarse usted de Dios, es decir, no reconocer lo que Él es el único que lo puede sacar de eso, que lo puede sostener, hermano. Y como los ladrones, cuando más se necesita creer que Él es Dios. Y ahí están ellos. Ahí están buscando infligirle el mayor dolor, porque además de lastimar su cuerpo con la crucifixión, ahora quieren que afectar su corazón. Pero hay otros en la escena. ¿Quiénes nos faltan? Aquí hay algo interesante que dice la hermana. Y los discípulos están callados. Pero como hemos visto, ellos están ahí. Tal vez lejos para que no les pase lo mismo. Pero Lucas, sigámonos al texto, nos habla de los soldados. Todo el pueblo cristiano, perdóneme, todo el pueblo judío está haciendo esto contra el Dios Santo. Y las autoridades religiosas, el poder religioso. Pero ahora vamos a ver también que el poder político representado por Roma. Y es que déjeme decirle que si la persecución viene, primero viene es por las leyes, hermanos. No se aterren, pero el poder político también viene en contra de nuestro Dios. Veamos qué hacían los soldados. Los soldados que fueron los que crucificaron a Jesús. No les bastó solamente con infligirle el dolor físico. Veamos qué más hicieron estos soldados. Versículo 36 de Lucas. Volvamos a Lucas, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Los soldados, estos soldados son romanos porque los romanos eran los únicos que tenían autoridad para crucificar. Los soldados también le escarnecían, lo insultaban, acercándose y presentándole como, ¿qué? Vinagre. Y le decían, vuelve y se repite la frase, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decían, este es el rey de los judíos. El versículo 36, observen que lo que ellos hacen es un show, una mofa contra el verdadero rey. Y entonces comienzan de una manera satírica a dirigirse a él como si fuera un rey, pero de una manera burlona. Y lo primero que hacen es, dice que lo injuriaban, pero ellos van más allá. Los reyes tenían coperos y le ofrecían el mejor vino a un rey real en ese momento. Y estos se hacen como si fueran los coperos de este supuesto rey para ellos y le ofrecen ¿qué? Vinagre. Vinagre es un vino agrio. Es una manera burlona contra el Dios. ¿Y sabe qué me recuerda esto, hermanos? Porque esto, ya vimos los que conocían la palabra. Ahora estos representan a aquellos gentiles, aquellos que no han reconocido a Dios como Salvador. Y se burlan de Él. Y me hace recordar un concierto de una cantante muy conocida llamada Madonna, que en sus conciertos pone la cruz y hace bailes eróticos. Se burlan de Dios.
Y estos hacían lo mismo. Pero hacen algo más. Aquí no muestra mucho. Por favor, volvamos a Mateo. Mateo 27, porque quiero que tengamos el panorama completo, hermanos. Mateo 27, versículo 29. ¿Lo tenemos? Voy a esperarlos. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. ¿Qué tenían los reyes verdaderos? Una corona de oro y un cetro de oro lleno de esmeraldas o cosas de estas. Y ellos se burlaban de Dios. Bueno, este dice que es rey, vamos a ponerle una corona. Y le han puesto una corona de espinas. Los que han estudiado, los arqueólogos consideran que esas eran unas espinas muy largas de un árbol muy fuerte que clavaron su cráneo y le infligieron gran dolor. Y ahí está su Salvador y el mío. Y por cetro le dieron una caña. Pero fueron más allá, versículo 29 estamos, ¿verdad? Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, y se hincaban de rodillas como hacían ante un rey, ¿no? Se hincaban de rodillas delante de él y le escarnecían diciéndole: salve, rey de los judíos. ¿Ven la mofa que hacían estos? Como el mundo la hace con Dios también. Corona, vino, cetro, hincándose. ¿Se imagina el espectáculo? ¿Se imagina el dolor en el corazón del Señor? Volvamos a Lucas 23. Lucas 23, 37 nos habla de algo adicional. Bueno, le dicen que sí es rey de los judíos, pero el 38 nos habla de algo. Le pusieron un título arriba. Título que usted ve en la cruz en las iglesias católicas, INRI. Dice que le pusieron un título. A ver, hay algo aquí importante que aprendamos. A los que condenaban a la crucifixión le colocaban allí un aviso donde decía el por qué era condenado. Este es fulano de tal, condenado a muerte en crucifixión porque hizo tal cosa. Pero estos seguían, era en la burla de él, ¿no? Y entonces ellos deciden escribir: este es el rey de los judíos. Y lo hicieron en 3 idiomas de ese momento: en latín, en hebreo y en griego. ¿Qué buscaban? Que todo el mundo se diera cuenta. En latín, ¿por qué? Porque era el idioma que hablaban los romanos. En hebreo, porque era el idioma que hablaban los judíos. Y en griego, porque era el resto del mundo griego, de los gentiles que habían venido de muchas partes. Que todo el mundo sepa por qué este hombre ha sido condenado a muerte, por creerse rey. Era un escarnio público que todo el mundo debía saber. Y Jesús fue condenado y blasfemado por decir la verdad. Y la pregunta que yo le traslado a ustedes: ¿a qué está dispuesto usted por la verdad? ¿O es de los que ¿usted es cristiano? No, pues yo a veces voy a la iglesia, pero no, yo no soy un fanático. A veces ocultamos nosotros que somos cristianos. Hoy a muchos les da vergüenza cargar la Biblia. ¿Está dispuesto a sufrir por la verdad? Pero ellos van más allá. Versículo 34b. Dice que al final del versículo, ¿qué dice? Que se repartieron los soldados entre sí, ¿qué? Las ropas del Señor. Ellos usaban varias prendas. Tenían una ropa interior, usaban una capa
era la misma que usaban para dormir. Por eso Pablo en la cárcel dice, tráeme el capote. Usaban un cinturón, sandalias. Y lo que hacían ellos era, se repartieron, le quitaron todas las prendas y lo dejaron desnudo. Es una manera de mostrar cómo degradar al ser humano. Si hay algo que nos avergüenza, como le pasó aquí a Adán y Eva en el paraíso, ¿recuerdan? Se vieron su desnudez. Es la manera de buscar degradar al máximo al ser humano en la cruz. Y ellos se repartieron sus vestiduras buscando la humillación máxima a nuestro Dios verdadero, hermanos. Observen que todos, absolutamente todos los presentes han participado del show. ¿Sí vieron? Los judíos, el pueblo, los de más abajo, los de más arriba, los gobernantes, los que estaban crucificados con él y aún los soldados. Es un derroche de ¿qué? De odio contra el verdadero Hijo de Dios. ¿Esto no es rebosar de pecados, hermanos? Si usted tuviera el poder que tenía Jesús allí, ¿usted qué hubiera hecho con semejantes cosas? Es más, con menos de eso, a muchos se les salta el bloque y quisieran acabar con el que les ha humillado en el trabajo, en el estudio, en alguna parte. Pero miren todo lo que sufrió el Señor. Y la palabra nos dice que como cordero no dijo absolutamente nada. Esto no es rebosar de pecado, queridos. No es la máxima expresión de odio contra Dios. No es la mayor muestra de desprecio contra el ungido de Dios, contra el que los venía a salvar. La pregunta es, ¿qué merecen ellos? ¿Qué merecen estos? Dígame usted, ¿merecen la ira de Dios? ¿Merecen la ira de Dios, sí o no? Por supuesto que la merecen, como la merecemos usted y yo. Ahora, ¿qué merece quien desprecia a Dios? ¿Quién merece que ha hecho tanto derroche de odio por Dios? Jesús allí, el Dios encarnado, sufriendo física y emocionalmente, sobre todo por el mismo pueblo. Y es que no hay más dolor que recibir odio y desprecio de los que uno supone que lo aman. A lo suyo vino y ellos lo rechazaron. Pero están los peros, ¿no? Los peros de Dios. Los peros del Señor. Los peros, y aquí hay un gran pero, y ese es el contraste. La actitud de ellos y la actitud de Jesús. Mientras ellas lloraban cuando iba a la cruz por él, él se devuelve y dice, no lloren por mí, lloren por ustedes, arrepiéntanse. Mientras estos lo odian y lo desprecian, él ahora, versículo 34. ¿Qué dice? ¿Qué hizo Jesús? ¿Hizo acaso como los discípulos? Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? El gran pero de Dios, de Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿No es asombroso? ¿No es asombroso lo que está pasando allí, hermanos? Es el derroche no de odio, sino de amor y misericordia incomparable del Dios encarnado. Padre, perdónalos. Es casi como diciéndonos, Señor, yo estoy aquí para pagar por ellos, perdónalos. Pero esa oración no se quedó solamente por ellos. Esa oración también fue por usted y por mí. Merecemos lo mismo, hermanos. Estamos del mismo lado. Estábamos. Quienes hemos creído. Es casi diciendo, Señor, yo estoy aquí para pagar. Ahora, ese no saben en el original, recuerden que es escrito en griego de esa época, ¿no? Griego del pueblo, el griego koiné. Esa palabra no saben no se refiere a que no tienen un conocimiento lógico
o intelectual de lo que están haciendo. Ellos saben qué están haciendo, ellos saben que están crucificando, ellos saben que están infringiendo dolor, ellos saben que están buscando hacer el mayor mal posible. Pero cuando él usa esta palabra, Lucas, no saben, él está usando una palabra que implica no disciernen con profundidad la realidad de lo que está ocurriendo. Ellos no comprendieron espiritualmente que realmente lo que estaban haciendo era con el verdadero Hijo de Dios al cual ellos demuestran. Es esa la razón, hermanos. Él lo que está haciendo es interceder por aquellos que por su pecado su corazón ha sido entenebrecido, como lo dice Romanos 1:21. ¿Recuerdan Romanos cuando dice el apóstol Pablo que por no reconocer a Dios, entonces Dios los abandona y su corazón quedó en tinieblas, entenebrecido? ¿Y ha cambiado? Hermanos, hoy me preguntaba una hermana de la iglesia estábamos hablando de esto que está ocurriendo, la maldad tan exacerbada, la violencia en nuestro país. Y ellos están así, su corazón está entenebrecido. Es más, el apóstol Pablo consideraba que el mal que le hacía a los cristianos era bien para Dios, delante de Dios, cuando aún tenía la venda en los ojos. Señor, perdónalos. Ellos realmente no entienden que yo soy Dios encarnado que vino a pagar por ellos. Queridos hermanos, es el derroche de amor divino en la agonía de la cruz por quienes desprecian al Dios verdadero. Es el derroche de amor y misericordia de Jesús allí sufriendo en la cruz por amor a usted y por amor a mí. Ahora, tal vez pase por su mente, pero ¿por qué aguantar tanto? Ya. Por favor, avancemos un poco ahí a segunda de Pedro, que nos va a dar la razón a esa pregunta, pero ¿por qué Dios no acaba con toda esa maldad que hay en Colombia? ¿Por qué Dios no fulmina a todos estos que abiertamente están en pecado y atentan contra la honra de Dios? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Los que leyeron esta carta estaban dudando de que Jesús iba a regresar a juzgar. ¿Por qué tanta demora? Casi como que eso es carreta, es no va a volver. Y entonces Pedro le da la razón, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, Él cumple. Lo que pasa es lo siguiente: Él no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente, con un propósito, para con nosotros, porque no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre, perdónalos. Es un chance para que se arrepientan. Y ¿sabe? Muchos de los que están presentes allí estuvieron presentes. Jesús muere, luego resucita, luego asciende al cielo. Y vemos allí en Hechos 2 y 3 donde Pedro hace semejante predicación. Y allí hay gente de los mismos que estaban aquí y se convirtieron 3,000. La oración de Jesús fue respondida por algunos, por lo menos por 3,000. Y la oración de Jesús ha sido respondida por muchos de los que estamos aquí. Y espero en el nombre del Señor Jesucristo que también sea respondida en arrepentimiento por los que aún no han entregado su vida a Él. Y consideren el derroche de amor de Cristo en la cruz para pagar por su pecado y el mío, para reconciliarnos con Dios, hermanos. Es la paciencia de Dios esperando
El arrepentimiento. Ahí está la respuesta a aquellos que, míreme a mí, tomo, hago negocios torcidos y véame, próspero, ¿sí? Y no me ha pasado nada, ¿sí? Es la paciencia de Dios esperando a que usted se arrepienta. Dios está dispuesto, esto nos enseña que Dios está dispuesto a perdonar todo pecado. Esa es la enseñanza central aquí de esta respuesta de Dios encarnado, tanto que hicieron con Él y Él está dispuesto a perdonarlos. Y la pregunta es, ¿usted cree que no es capaz de perdonar aquello que solamente usted sabe que cometió y es pecado? Arrepiéntase, que ahí está el amor de Dios expresado en la cruz, hermanos. Y esas palabras suenan por toda la eternidad hasta cuando Él regrese. Dios está dispuesto a perdonar todo pecado. Querido, querida, usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí. No, es que mi esposa me obligó. No, hermano, Dios usó a su esposa para que viniera. Usted está aquí por alguna razón que Dios conoce y hoy estamos viendo. Dios quiere que usted sepa que le amó tanto que crucificó a su Hijo en la cruz para descargar en Él la ira que usted y yo merecemos. Dios lo trajo a usted hoy para que escuche la oración y el clamor de Jesús al Padre. Padre, perdónalo, perdónala. Él no sabe lo que está haciendo. Yo pagué por él. Sálvalo, perdónalo, hazlo tu hijo. Querido, querida, es la oportunidad para que usted hoy reflexione en su vida y se vuelva a Cristo y acepte la oración del Señor allí. Mientras Él sufría en carne y alma por toda esta blasfemia, Él no pensó en Él, sino en usted. Padre, perdónalo. Y es un ejemplo para nosotros, para perdonar. Mire todas las ofensas al Señor y a veces a uno porque no lo saluda, entonces no perdona. Mire el tamaño de la ofensa a Dios frente a una arenita. No, es que lo que me hizo, usted no sabe lo que Él me hizo. No, yo no sé, pero sé lo que a Cristo le hicieron y estoy dispuesto a perdonar. Y entonces ahí viene la oración falsa que hacemos. Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Saben qué estoy recordando? El Señor está dispuesto a perdonar todo pecado y estoy recordando cuando trajeron la mujer adúltera a Él y estuvieron dispuestos a apedrearla. Las palabras de Él tan hermosas: hija, ni yo te condeno. Pero luego le dijo algo: vete y no peques más. ¿No es maravilloso? ¿No es hermoso nuestro Dios? ¿Ven la importancia de venir al culto el domingo? Nos podemos perder de semejantes bendiciones de Dios. Jesús, una de las tres personas de la Trinidad, estuvo dispuesto a dejar su trono celestial y sufrir como un ser humano en la cruz para ser el único mediador que le salve a usted del pecado frente a Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nadie más le ama a usted que Cristo. Nadie. Ahora, aquí vamos a ver otra paradoja o otro contraste. Él oró por todos. Fíjense que Él no dijo: Señor, perdona a estos tres, porque Él no es selectivo. Él oró por todos. Pero no sabemos cuánta gente había allí, pero eso tenía que haber miles de personas. Recuerden que vinieron de muchas partes del mundo a celebrar la Pascua. Eso tenía que estar un gentío lleno. Y oró por todos.
pero solo uno aceptó la oración del Señor y tuvo arrepentimiento. Versículo 39 al 42. Versículo 39 al 42. Y uno. Por eso, hermano, no estamos interesados en las multitudes. Estamos interesados en los que aceptan el amor de Dios. Por eso, hermanos, cuando predicamos el Evangelio, no nos pongamos tristes porque solamente uno vuelva a Dios. Eso es alegría. 39 al 42. Y uno de los malhechores que estaban colgados, sufriendo, de los que habían también insultado al Señor, ¿sí? Dice, le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero escuchen lo que hizo el otro. Recuerden que ya miramos que los dos lo insultaron, ¿no? Pero algo pasó en uno de ellos. Respondiendo el otro, le reprendió al que estaba insultando al Señor, diciéndole, ¿ni aún temes tú a Dios? Estando en la misma condición, es absurdo que usted está crucificado y aún allí ni siquiera tiene temor del Señor. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y luego en el 42 hace una oración. Esta no es la oración que han enseñado por ahí, cuidado, repita después de mí. No, Señor, es una oración que salió del corazón. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aunque ambos injuriaron, ambos potrificaron de nuestro Dios, ambos pecaron contra Cristo, en uno hubo arrepentimiento. Y miren las muestras de arrepentimiento, es que el arrepentimiento se nota. Es chistoso, pero hay gente que solo llega hasta el remordimiento, se siente mal. Ay, sí, qué amor. Y vuelven y lo hacen. ¿Y no pasa a veces también en los hogares? Eso es remordimiento. Arrepentimiento es, ya vimos en el original, voy para allá, me cambio. Era borracho, ya no. Eso es arrepentimiento. Pero eso se deja ver, eso se evidencia, hermanos. Eso se ve. ¿Cómo mostró este hombre el arrepentimiento? Acompáñenme. Versículo 40. Mostró temor de Dios. ¿Qué le dijo al otro? ¿Ni aún temes tú a Dios? El arrepentimiento es caracterizado por mostrar temor a Jehová. Y es lo que se ha perdido. Si temiéramos al Señor, viviríamos de una manera diferente. Pero hoy nos hemos inventado un ídolo, algunos se han inventado un ídolo, solamente el amor de Dios. Pero es que les gustó también. Al que amo, disciplino. Y en alguna parte dice, ustedes no son hijos bastardos. Es que al bastardo no le interesaba, pero como es sangre de su sangre, pues lo disciplina. Lo primero que se muestra en un arrepentimiento es que hay temor a Dios. Y es lo que el ladrón hizo, ¿sí ves? Algo pasó en él que después de estar injuriando a Jesús, ahora tiene temor del Señor. En el versículo 41, ¿qué más hace? Reconoce que él sí merece ser crucificado. ¿Qué es lo que dijo en el 41? Nosotros a la verdad justamente padecemos por lo que hicimos. Es decir, él reconoce que ha pecado, que ha roto la ley. La persona que se arrepiente teme a Jehová y reconoce que es pecador. Pero nos muestra otra característica. Versículo 41, ahí la parte B. Dice, estamos en la misma condición. Nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, pero ningún mal hizo. Es decir, su arrepentimiento le llevó a ver que la inocencia de Jesús, su santidad. Pero luego en el 42 nos deja ver otra característica de este hombre.
Reconoció que Jesús es Cristo. Reconoció que Jesús, mientras todos los otros, incluyéndose a él antes, blasfemaban y decían, si eres, demuéstralo. Ahora reconoció quién era, se le cayeron las vendas de los ojos. ¿No le pasó lo mismo a Pablo? Y no es lo mismo que ha pasado con usted y conmigo, hermanos. Primero adorábamos una estatua y nos arrodillábamos. Pero ahora cayó la venda de nuestros ojos. Y reconocemos a Dios. Versículo 42. Fue cuando le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas ¿en qué? Tu reino. Este sí es rey. Pero saben, hermanos, eso tiene una implicación grande. Él sabe que va a morir. De la cruz nadie se bajaba. Es más, cuando ellos demoraban mucho en morir, los romanos le partían las piernas para que se descolgara el cuerpo y muriera más rápido. Él sabía que iba a morir. ¿Por qué entonces le dice, acuérdate de mí cuando vengas? Es un hombre que tenía claro que la muerte no es el límite de la vida, que hay algo más allá. Yo sé que ya les he contado esto, pero creo que es propicio. Cuando un hermano de la iglesia estaba agonizando, llevaba 3 días sin hablar ni nada y fui a visitarlo y Dios me dio el privilegio de hablar con él y solo le hice una pregunta, pues no esperaba que me contestara, ya estaba. Yo recuerdo que le dije, hermano, ¿está preparado? Y habló. Le dijo, sí. Y esa noche murió. El creyente sabe que por mucho que suframos en esta vida se va a acabar. Y el no creyente no sabe que por mucho que disfrute esta vida se va a acabar. Pero este hombre sabía que había algo más. Reconoció a Cristo como Rey, como Dios verdadero y que había algo más después de esa muerte. Reconoció que su alma, aunque su cuerpo moría esos días, su alma viviría bajo el reino de Cristo, el Señor, el escogido de Dios. ¿Tiene usted esa convicción? ¿Tiene usted esa convicción, hermanos? Hablábamos con mi esposa hoy que prácticamente nosotros no podemos caer en eso, que solamente nos enredamos en este plano de la vida y sí hay que vivirla, pero no somos ciudadanos de esta tierra. Ahora, ¿qué expresó el Señor en la cruz? Lo que nos enseña Juan 3:16. ¿Recuerdan ahí más adelante? Es el derroche de Dios, de amor y misericordia de Dios en la cruz. 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. Es al que cree, es al que cree, es al que cree. Pero miren el 18, eso dice el 16. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahí hay 2 en la cruz. 2 que ese día morirían o esos días. 2 por los cuales Jesús oró, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero solo uno creyó. Solo uno creyó. Porque es al que cree, mi hermano. Es al que cree. Puede estar la persona 30 años asistiendo a una iglesia cristiana, pero si no cree realmente, si no muestra esto, temor a Jehová, reconociendo que es pecador, la santidad de Dios, arrepentimiento, y sale de su corazón un profundo dolor, Señor, sálvame.
Ahora, la pregunta es, ¿qué hizo este hombre para merecer eso? ¿Hizo algo para merecerlo? Nada, al contrario, merecía toda la ira de Dios. Hace unos minutos estaba injuriando al Señor. Él no merece, como usted y yo tampoco merecemos la gracia de Dios. Esa es la gracia, el derroche de gracia de Dios, que no nos da lo que merecemos y nos da lo que no merecemos. Es solo por gracia. Usted dirá, no, pero es que él tuvo fe. Él tuvo fe. Entonces, alguito hizo, por favor. ¿Qué dice Efesios 2:8? ¿Qué dice Efesios 2:8? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Ojo lo que sigue. Y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. Grande es el Señor. Hasta la fe la pone Dios, hermanos. Hasta la fe la pone Dios. Fue Dios el que tocó el corazón de este hombre con su oración, para que él se arrepintiera y él se volviera a Dios. Y la respuesta del Señor, déjeme mirar a ver cómo sigue su vida, porque ahí están los que, pero es que yo todavía peco, pastor. Sí, pero que sea porque se le van las luces, no por práctica. Miren, la respuesta del Señor no fue, bueno, déjeme yo miro a ver, si usted me demuestra en este mes que sigue, lo perdono. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Estemos ahí otra vez. Hoy fue un paseo, un deleite. Entonces Jesús le dijo en el 43, de cierto, te aseguro, tenlo por seguro, no dudes. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No es maravilloso, hermano? Déjame ver si yo, como usted, siga. Y a veces no hacemos nosotros lo mismo, hermanos. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa palabra paraíso es la misma que usa en 2 Corintios y en Apocalipsis como cielo. Hoy estarás conmigo en el cielo, en mi reino. Y la palabra nos dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Hoy mismo, hermanos. Y eso que nos enseña que la salvación es inmediata. Si usted reconoce realmente que es pecador, que Jesús es Dios, que necesita al Salvador, usted de corazón le pide que le perdone, usted es salvo inmediatamente, hermanos. La comunión con Cristo es inmediata. La llenura del Espíritu Santo es inmediata. El bautismo del Espíritu Santo es inmediato. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable inmediato. Pasamos de enemigos a hijos de manera inmediata. Pasamos de muerte a vida eterna de manera inmediata. ¿No es grandioso el amor de Dios, hermanos? ¿No es asombroso, hermanos? ¿Y todo por qué? Porque aunque nuestro pecado es grande, su gracia es mayor. Meditemos.